Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Iniciamos nuestra segunda hora de viaje matinal con esa sección de grandes personajes en la historia y tal vez el más grande por las repercusiones que ha tenido siempre, además a posteriori en nuestro mundo actual, vamos, más que mediático, sería la palabra. Me refiero a Jesús de Nazaret. Se ha escrito mucho sobre Jesús de Nazaret, Se ha escrito mucho, y Antonio Puente Mayor, que es filólogo, escritor, con una gran producción bibliográfica por detrás, guía turístico, gran viajero, porque aúna muchas cosas, y buen amigo además, ha sido muy osado y se ha dedicado a investigar durante estos años la figura y todo lo que rodea la figura desde un punto de vista incluso histórico, arqueológico, un montón de cosas de Jesús de Nazaret, y lo acaba de publicar en la esfera de los libros, Jesús de Nazaret, en busca de la verdad. Y Antonio nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Pablo. Un placer estar con vosotros. Bueno, un placer el nuestro que estés de nuevo aquí con nosotros, porque Antonio ya se pasó por aquí por otras temáticas que él ha ido tratando a lo largo de su vida. Y Antonio, decía yo ahora en la entrada que ha sido un poco osado, porque ponerte a escribir sobre Jesús de Nazaret tiene ese punto de osadía, ya que se ha escrito mucho sobre él, se ha investigado mucho. ¿Por qué te decidiste un poco a investigar de nuevo esa figura y escribir este libro, Antonio? Pues mira, Pablo, fue porque yo siempre me he acercado a la figura de Jesús de Nazaret desde el punto de vista de la Iglesia, de la tradición católica, y leía, caían en mis manos todo tipo de revistas, de artículos, de documentales, y siempre buscaba esa prueba tangible que me demostrara que Jesús de Nazaret había sido un personaje histórico, algo que se discute todavía mucho en el día de hoy. Entonces me llevó a acudir a las fuentes. Eso fue lo primero que intenté hacer, ¿no? Buscar fuentes en textos hebreos, en textos latinos, cristianos, todo lo que cayera en mis manos, incluso en el Corán. Y bueno, a partir de ahí empieza una investigación que me va a llevar a conectar con eruditos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, alemanes, y voy recogiendo pues todos los estudios desde el siglo XVIII hasta hoy para esclarecer, poner sobre la mesa todas esas pruebas que nos acerquen a la figura real, histórica de Jesús de Nazaret. Y realmente es una figura histórica, no hay dudas, Antonio, porque de hecho prácticamente las primeras páginas del libro van por ahí, las fuentes cristianas, pero también las no cristianas, y son bastantes, y de diferentes abanicos, vamos a decir, casi ideológicos, Antonio. Sí, porque dentro de los primeros padres de la Iglesia, de los textos del cristianismo primitivo, evidentemente tenemos datos, ¿no?, que complementan lo que sería lo narrado por los cuatro evangelistas, pero a mí me interesaban más los textos hebreos, que en el pueblo judío de la Palestina del siglo I, donde nació y creció Jesús, apareciera como una figura, por un lado, exaltada por un grupo, ¿no?, por sus seguidores, pero también atacada por otros, y que esto quede reflejado en el Talmud de Babilonia, que es la ley judía, pues a mí me aporta un dato fundamental, ¿no? No se iban a tomar molestias para hablar de alguien que no existiera, ojo, en un libro que es la ley para los judíos. Pues este tipo de datos, de fuentes, si se complementan con Suetonio, con Tácito, con Flavio Josefo, autores capitales de la historiografía romana, si también se emplea con el Corán, donde Mahoma respeta no solamente a Jesús, lo menciona, sino también a la Virgen María, pues todo esto pues te da una veracidad y te permite afirmar con rotundidad que Jesús de Nazaret existió. Antonio, ahora en esta época del año en la que nos encontramos, que aparte de invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a comprar y a coger tu libro y a leerlo, las imágenes que vemos ahora de los belenes, tan bonitos, ¿no?, estéticamente, oye, esto del nacimiento en Belén, todas estas cuestiones, ¿cuándo surgieron? ¿Están basadas en la realidad? ¿Quién nos habla de eso? ¿Eso fue ya contemporáneo? ¿Fue a posteriori? ¿Nació en Belén o no?
Para mí no cabe ninguna duda de que nació en Belén, y me explico. En el libro deslizo una teoría del año 2019, una tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, en la cual hubo no uno, hubo 3 censos durante la época del emperador Augusto, en la que nace Jesús. Se nos cuenta en el Evangelio de Mateo que Jesús y José, en este caso, y María tuvieron que ir a empadronarse a Belén desde Nazaret. Siempre se había discutido si existió ese empadronamiento o no. En este caso, en la Res Gesta Edivia Augusti, que es el testamento en piedra del emperador Augusto, aparecen 3 censos, y uno concreto, el del año 5 antes de Cristo, 5 antes del supuesto año 0, el inicio de nuestra era, pues tuvo lugar el llamado censo universal, en el cual se aportan incluso datos de cuántas personas había en ese mundo romano, en ese mundo que abarcaba Oriente y Occidente. Y bueno, para mí no cabe duda, si esto además le sumamos ese cometa sin cola que un equipo de científicos chinos y coreanos ha encontrado precisamente en el año 5 antes de Cristo, pues tendríamos la Estrella de Oriente y tendríamos también la época en la que aún sigue vivo el rey Herodes, y digamos que todas las piezas del puzzle encajarían para situar a Jesús en Belén en el 5 antes de Cristo. En el 5 antes de Cristo, lógicamente, hay que posicionarlo un poco más atrás. Por cierto, Antonio, los canónicos, los evangelios canónicos han sido importantes seguro a la hora de tu proceso de investigación y demás. Pero ¿y los apócrifos? Bueno, los evangelios apócrifos son un aporte para mí interesantísimo. Hay que saber distinguir un poco el trigo de la paja, porque tenemos muchísimos apócrifos del siglo II hasta el siglo XV incluso. Fíjate que hay un señor llamado Jacopo da Baratze, o Jacobo de la Vorágine, que es como se tradujo aquí en España, que fue autor de un enorme bestseller, llamada Leyenda Dorada, de la cual salen pues muchísimos datos de los cuales hoy día bebemos a la hora de montar nuestros belenes, realizar nuestras procesiones de Semana Santa. Aparece, por ejemplo, el famoso paño de pureza o lienzo que cubre la desnudez de Jesús en la cruz, o tenemos también la Verónica. Todos esos datos son recogidos de los apócrifos y luego posteriormente divulgados por este genio, ¿no?, de los libros del bestseller que fue Jacobo de la Vorágine. Hay textos muy interesantes, Pablo, otros son más delirantes, incluso nos hablan de un Jesús, el Evangelio árabe de la infancia, por ejemplo, un Jesús con poderes, una especie de superhéroe, ¿no?, que utilizaba sus poderes de niño. Yo eso sí lo dejaría un poquito más al margen. Yo apuesto por un Jesús más normal, un niño más normal en la Palestina de su época, pero hay datos sobre la Virgen, sobre el lugar donde se movieron, sobre el exilio, la huida a Egipto, que son realmente interesantes. Las referencias a María, incluso en los evangelios, no son excesivamente amplios, salvo en alguna excepción. Es una figura que yo creo que dentro del cristianismo coge un papel importante a posteriori, pero en los evangelios no hay mucha mención a María, Antonio. Fíjate si no hay mención que Juan, el evangelista que se desmarca de los evangelios sinópticos, el autor del llamado Cuarto Evangelio, ni siquiera la llama por su nombre. Se refiere a ella como la madre del Señor, la madre. Y cuando Jesús está en la cruz y se dirige a Juan y se dirige a ella, le habla como mujer, nunca por el nombre de María. ¿Por qué? Hay muchas teorías alrededor de todo esto, porque había Marías en la época, era un nombre muy común, el Mariam arameo, también porque dentro de la familia del círculo de confianza de Jesús había otras Marías, como sabemos, Magdalena, María de Betania, María Salomé, Cleofás, etcétera, y quizás el evangelista Juan quisiera distinguir, ¿no?, a esta señora por encima de todas. Pero claro, es que la figura central, la que trae el mensaje, la que nos anuncia la renovación, la nueva alianza, es Jesús, es el eje central. Entonces, en una época en la cual personajes como Moisés, como los profetas, realmente la gente les interesaba de ellos el mensaje, esos personajes accesorios, la madre, el hermano, el hijo, todo ese tipo de personajes no solía tener importancia. Sin embargo, la Iglesia, a través de la mariología, que es prácticamente una ciencia en torno a este personaje, la viene enriqueciendo, alimentando con los evangelios apócrifos, como ya hemos mencionado, y también con un dato muy interesante que yo deslizo en el libro, que son las revelaciones.
esas videncias que personajes como Brígida de Suecia, Ana Catalina Emmerich, Ana María Jesús de Ágreda van a aportar y nos van a dar pues toda esa iconografía que tenemos de la Virgen María. Con respecto a estas figuras que tenemos también, esto viene después, Antonio, la mula, el buey ahí en el pesebre, esa imagen icónica, ¿no? Y también lo de los reyes, porque anda que nos ha escrito también sobre la figura de los 3 Reyes Magos, ¿eh? Bueno, las figuras de los Reyes Magos yo creo que están en el imaginario no solamente del mundo cristiano occidental, también dieron el salto a América. Aparecen, de hecho, en la carta de Juan de la Cosa, ¿no? Uno de los personajes ligados al descubrimiento, ¿no?, colombino, y además aparecen en su primera concepción, que serían 3 señores de tez blanca, ¿eh? No tenemos a Baltasar, ese va a aparecer bastante después, pero son unas figuras realmente increíbles, también alimentadas muchísimo por la leyenda, ¿no? Esto ha dado pie incluso a narraciones tan bonitas como las de Henry Van Dyke, este autor británico del siglo XIX, que va a crear el 4.º Rey Mago, ¿no? Pues son unas figuras fascinantes que en origen, Pablo, no fueron simplemente 3. Se habló incluso de 12, se habló de 7, se habló de un cortejo que podrían ser incluso 1.000 personas y se habló de más de 3 regalos. Así que en torno a los Reyes Magos hay una tradición larguísima que, además de personajes como Melchor, Gaspar y Baltasar, pues nos lleva a hablar de la reina de Saba, mítica, relacionada con Salomón. En fin, es una historia realmente fascinante. De hecho, el tema de los reyes da para otras secciones que incluso ya en este programa también hemos tratado. Oye, un periodo que a mí siempre me ha despertado mucho interés es la época de infancia de Jesús. Ahí es que hay mucho desconocimiento, hay una gran laguna, hay unos cuantos años ahí que conocemos muy poco, Antonio. Es complicado analizar los años de Jesús llamados ocultos. Es complicado porque realmente nuestra principal fuente son los evangelios canónicos, ¿no? Ahí, como bien sabes, quitando el episodio de Jesús en el templo, con 12 años, pues la verdad es que tenemos poco. Para eso, de nuevo, tenemos que acudir a los apócrifos, que, como digo, hay que tener una lupa de gran aumento para saber identificar lo que es veraz de lo que no lo es. Y también yo diría que deberíamos tirar del hilo de Egipto, ¿no? La Sagrada Familia, si hacemos caso a esos textos sagrados, sabemos que tiene que huir por esa persecución de Herodes, de los niños menores de 2 años. Algunos textos apócrifos nos hablan incluso de la estancia de 2 años en Egipto, y yo estoy convencido que en esos 2 años la Sagrada Familia establecería un contacto directo con gente de Egipto. Es muy probable que por la cercanía a Israel, Jesús no solamente se moviera por el entorno de Nazaret, que fuera también a Séforis, que era una gran ciudad de corte helenístico, que incluso volviera a Egipto, que aprendiera de los esenios. O sea, se hablan de muchas teorías que evidentemente no tenemos pruebas tangibles, pero son bastante plausibles, sobre todo al ver luego su labor taumatúrgica, ¿no?, como hacedor de milagros, de ver cómo plantea unos grandes discursos que ven de la filosofía de la época. O sea, estamos hablando de una educación, de una formación que tuvo que ir mucho más allá de la escuela de Nazaret y de la pequeña sinagoga de aquella aldea. En el libro, además, le das un papel muy importante a la historia, un poco al contexto histórico, Antonio, del periodo en el que Jesús vive, ¿no? Y es un contexto complejo, porque además incluso hablas ya de periodos prácticamente desde el cautiverio en Egipto. Le das importancia también un poco a ese contexto y a la situación de aquel momento de Palestina, del tiempo que vivió Jesús. Creo que para entender cualquier figura histórica, ya sea Julio César o sea Marco Polo o sea Napoleón, del que tanto se habla ahora, ¿no?, por la reciente película de Ridley Scott, hay que conocer la época en la que vivieron. Es el único modo de entender las decisiones que tomaron, el modo de vida que siguieron. Y claro, para poder profundizar en la figura de Jesús, yo tenía que analizar la historia del pueblo judío. No olvidemos que Jesús se dirige a los judíos. Ese mensaje que luego se va a amplificar al mundo de los gentiles ya es hora de Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, bueno, pues había que analizar, por ejemplo, el cautiverio en Egipto, había que analizar el destierro en Babilonia, que, por cierto, es cuando se empieza a construir el Antiguo Testamento, del cual va a beber el Nuevo, y para ello, pues, hemos hecho un recorrido, intentando que sea lo más divulgativo posible, que no aburra al lector y que sea, pues, gráfico, ilustrativo y nos permita conectar perfectamente con la venida de Jesús. Antes de seguir un poco con esta narración acerca de la figura de Jesús, ya sabes que el programa le da un papel siempre importante al viaje. La historia y el viaje siempre van unidas. Y para ti, ese viaje o viajes que hiciste a Tierra Santa también están muy reflejados en el libro.
Para mí el viaje a Tierra Santa, Pablo, ha sido, bueno, pues una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Primero porque yo nací en una familia católica, me he criado en un ambiente, pues bueno, muy cercano, ¿no? A Jesús, a la Virgen María, a todo este tema que estamos mencionando, y siempre es una ilusión, ¿no? Ir a lugares como Nazaret, como Belén. También desde el punto de vista científico, como filólogo que soy, gran interesado por la historia, descubrir una ciudad como Jerusalén, ¿no? Donde cada piedra tiene su historia, ¿no? Y tiene algo detrás, pues la verdad es que fue una auténtica gozada. Y claro, esto sí además supone el remate a una obra que empecé a trabajar a partir del año 2017, pues bueno, pues ha sido realmente pues el colofón perfecto, ¿no? Poder realizar fotografías que van incluidas en el libro, poder palpar las piedras, por ejemplo, de la casa de Caifás, que es de los pocos vestigios del siglo I que tenemos en Jerusalén, recorrer las aguas del mar de Galilea, ¿no? Que fue la región donde se movió Jesús, ver las casas cuevas prácticamente, porque eran casas cuevas originales de Nazaret del siglo I, o estar en la Basílica de la Natividad levantada por Santa Elena en Belén. Bueno, pues ha sido realmente, como digo, una experiencia irrepetible. Antonio, ¿tuvo hermanos Jesús? Eso está también confirmado. ¿Tuvo familia al margen de, tenemos esa figura a él solo, pero tuvo hermanos? Esto es una pregunta muy interesante que te agradezco que me hagas, porque fíjate, cuando yo llego a Tierra Santa, eso fue de las primeras explicaciones que nos dieron las personas con las que contactamos allí, ¿no? Que fue un guía árabe, pero en este caso que practicaba la religión cristiana. También tuvimos la posibilidad de contactar con la custodia de Tierra Santa, que la llevan los franciscanos, el padre Artemio Vítores, que es una auténtica eminencia, publica muchos libros sobre Tierra Santa, y estas preguntas sobre los hermanos a mí me dieron una respuesta muy convincente. Para poder entender esa realidad hay que acudir a los textos originales en griego, a esos términos que muchas veces la traducción, igual que ocurre con otros idiomas, no es sencilla a nuestro idioma. Entonces, existía una palabra que además esto va a su vez a relacionarse con la palabra hebrea, el término arameo, etcétera, etcétera, que permite designar a las personas que viven en una misma comunidad. Cuando digo comunidad me refiero a una villa, al modelo de las villas romanas, en las cuales existía un patio central y varias habitaciones, varias dependencias donde vivían familias. Todas las personas que vivían en ese espacio se consideraban hermanos. Por tanto, Jesús, más allá de los apócrifos que nos hablan de un San José mayor que pudo tener hijos de un primer matrimonio, pudo haber llamado hermanos. En los textos originales aparecen como hermanos pues los hijos de las familias que estaban alrededor de él, incluso también de los parientes de la propia Virgen María, Cleofás, Salomé, etcétera, etcétera, y esa era una posible explicación, ¿no? El hecho de llamarse hermanos por no existir un término que distinguiera al hermano del primo, al hermano del vecino, al hermano de la persona con la cual convivías día a día. Te haces una pregunta en uno de los capítulos del libro y yo te la traslado a ti aquí ahora a viva voz. ¿Mago, taumaturgo o exorcista, Antonio? Porque ¿qué? ¿Lo definieron así en aquel momento otros ámbitos, los enemigos? ¿Qué era en realidad en este aspecto? Que tú te haces la pregunta y creo que es muy, muy acertada. Para mí Jesús era las tres cosas y muchas cosas más, ¿eh? Yo lo he llamado el hombre de los 1000 rostros en algún artículo que he publicado en alguna revista científica, y yo creo que nos quedamos cortos, Pablo, nos quedamos cortos, porque mago, sí, fue mago. Mago, entendida la magia del antiguo Egipto, la magia de la época, esa magia que asombraría al faraón, ¿no? Cuando Aarón planta ahí el báculo y obra maravillas para que crean los egipcios, ¿no? Taumaturgo también, porque Jesús hizo milagros y un hacedor de milagros era capaz de convocar masas. No olvidemos que en un pueblo analfabeto, en un pueblo donde la palabra evidentemente estaba en los templos, en las sinagogas, un señor en medio de una colina acudían a verlo, iban en masa porque curaba. Por lo tanto era taumaturgo, pero es que también era exorcista, porque el mundo judío, un mundo cerrado, un mundo supersticioso, pues también creía en la posesión demoníaca. Se habla de María Magdalena, de la expulsión de los 7 demonios. ¿Qué eran esos demonios? ¿Eran demonios tangibles? ¿Era como el demonio que tentó a Jesús en el desierto? Eso no lo podemos saber, pero sí sabemos que él hace una limpieza espiritual, una limpieza social de María Magdalena. Por tanto, era exorcista. Por tanto, estas tres cosas, en resumen, estas tres cosas y muchas más, porque fue un gran predicador, fue un gran profeta, fue un hombre que supo leer e interpretar muy bien los textos sagrados y sobre todo fue una persona con un enorme carisma. Eso sin duda, esa parte del carisma seguro. Ese carisma también hizo
que pescara a hombres. El concepto los apóstoles, ¿no? Y tenemos una imagen, los 12. ¿Eso también está ahí 100% confirmado, Antonio? ¿Había más? ¿Hubo otras personas que quedaron ahí en el ostracismo y nunca lo sabremos? ¿Cómo lo ves tú ese punto de vista? Yo no tengo ninguna duda de que Jesús tuvo muchísimos seguidores, muchísimos, porque sabemos que hubo mujeres. Siempre se menciona a los 12 apóstoles, pero tenemos algún testimonio en el Evangelio que nos menciona que las mujeres sustentaban su misión, sustentaban su obra. En el capítulo dedicado a María la de Magdala, yo tuve la suerte de visitar Magdala, que ha sido descubierta a inicios del siglo XXI, después de una larga búsqueda desde el siglo XIX. Allí pudimos palpar piedras de un pueblo de pescadores. Entonces, la teoría que yo deslizo en mi libro es que María Magdalena pudo pertenecer a una familia que se dedicaba a la pesca, una cooperativa, que pudo ser una mujer con bienes y que pudo aportar a esa misión evangelizadora de Jesús. No olvidemos que eran gente que dejaban sus casas, pescadores que vivían de su sustento diario y que incluso dejaron mujeres, ¿no? Entonces, pues evidentemente no fueron solo 12, un número simbólico que conecta con las 12 tribus del pueblo judío, que conecta pues con toda la cábala, ¿no?, que aparece en el Antiguo Testamento. Fueron muchísimos más, igual que seguro que Jesús hizo más milagros y dejó para la posteridad mucho más legado del que nos ha sido transmitido. El pasado sábado hablábamos en el programa, pasado domingo, con María Teresa Álvarez, que escribió ahora hace poquito también este libro sobre María la de Magdala, precisamente. Y esta pregunta te la traslado a ti porque tú también te la haces. Y es una pregunta siempre un poco con incertidumbre, ¿no? ¿Se casaría en alguna ocasión Jesús de Nazaret en su vida? ¿Estaría casado, Antonio? Yo estoy completamente convencido que no. Y voy a dar mis razones, las cuales pues también recojo en el libro, ¿no? En el mundo en el que vivía Jesús no era extraño ser célibe, no era extraño vivir soltero. Hay mucha gente pues nos habla de la discontinuidad, ¿no?, que es un término que se aplica en el estudio científico de los textos. Yo como filólogo pues he acudido al testimonio de fuentes múltiples para contrastar textos, igual que un historiador, ¿no?, o un arqueólogo. Y en este caso, cuando tú miras hacia atrás, miras al Antiguo Testamento, ves que hay personajes bastantes que fueron célibes. Caso, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Jeremías es un gran personaje del Antiguo Testamento que se mantuvo célibe. También se mantuvo célibe Juan el Bautista, y nadie lo ha discutido. También eran célibes los esenios, que vivían como monjes, prácticamente en comunidad, y eran solteros. Claro, la gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Jesús se le señala con el dedo si pudo estar casado, si pudo tener hijos? Yo en este sentido acudo a un estudioso estadounidense increíble que ha fallecido hace muy poquito tiempo, el doctor John Paul Meyer, que decía que si la Biblia, si el Nuevo Testamento en concreto nos da datos de la suegra de Pedro, nos habla de unos hermanos del otro, la mujer de Pilato, etcétera, etcétera, a través de no solo los evangelios canónicos, sino también los apócrifos, ¿por qué no iba a señalarnos que Jesús tuviera una mujer, una esposa, unos hijos? Evidentemente no tendría sentido. Así que sin ninguna duda yo afirmo que Jesús fue célibe y se mantuvo célibe dentro de una normalidad, dentro de una naturalidad en su tiempo. Otra cuestión que antes mencionabas, ¿no?, lo del carisma, y en el libro también está muy referenciado esos diálogos, esos discursos, esas parábolas, ¿no?, que nos han llegado, esos mensajes, ¿no? ¿Están recogidos exclusivamente los evangelios canónicos o de nuevo en los apócrifos aparecen también referencias a esas palabras que él dejó, digamos, en este caso en el aire y que alguien recogió, Antonio? Hay muchos apócrifos, hay una selección fantástica, crítica, que ha hecho el catedrático Antonio Piñero, considerado una de las grandes figuras, ¿no?, neotestamentarias de España y del mundo, y es difícil distinguir el trigo de la paja. En el caso de los evangelios apócrifos, yo sobre todo me referiría a ellos para hablar del ornato, ¿no?, de lo que rodea, los aditamentos que se han ido añadiendo para aquellas gentes deseosas de conocer más detalles. Cuando tú ya conoces el mensaje de un personaje, conoces su obra y conoces la razón por la que estuvo en la tierra, pues siempre te interesa un poquito saber más de sus orígenes, del ambiente en el que se movió, de esas curiosidades que a todos nos llaman la atención, ¿no? Entonces, en todo caso, todos esos textos, esas posibles obras relacionadas con sus discursos, como pudo ser el Padre Nuestro, que yo deslizo en la obra, o las Bienaventuranzas,
Yo, en mi particular opinión, creo que habría que desechar, ¿no?, todo lo que en ese sentido contienen los evangelios apócrifos, puesto que no son fuentes directas, ¿eh? Estamos hablando de muchos casos de libros escritos a partir del siglo IV, refundidos, alimentados por el cristianismo primitivo. Entonces yo me inclino más por acudir a los sinópticos y por supuesto a Juan. Uh-huh. En la parte final de casi también de nuestra narración y de la propia vida, digamos, terrenal, ¿no?, de Jesús, la figura de Poncio Pilato aparece constantemente también. Y es una figura que en sí, de Pilato, no se conoce mucho tampoco de su vida, de su cursus honorum. Casi pasó a la historia en relación exclusivamente con el tema de Jesús, Antonio. Poncio Pilato es una figura también que ha sido discutida durante los siglos, como todo lo que rodea al mundo de Jesús, que parece que tiene un velo, ¿no?, que nos impide acercarnos a él y tocarlo. Fíjate si fue discutido que se le relacionaba con un personaje, pues, fruto de la ficción. Afortunadamente tenemos un dato arqueológico que yo también explico, que fue encontrado en Cesarea Marítima, que era la ciudad de residencia del procurador romano. No olvidemos que Pilato no vivía en Jerusalén, vivía en una ciudad cercana al mar, una villa. Hoy prácticamente sería un lujo, ¿no?, vivir allí. Y claro, allí en Cesarea, en un anfiteatro romano, tenemos el primer testimonio de la existencia de este señor, ¿no? En una piedra del anfiteatro pone la palabra Poncio Pilato. ¿De dónde procedía Pilato? Eso ya es más difícil. Tengo la suerte de contar con la amistad de Aurora López Hueto, que es una de las mejores estudiosas de Poncio Pilato, es profesora de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y bueno, pues ella está de acuerdo en que la figura de Pilato ha dado lugar, pues, a una gran literatura. Es un personaje muy influyente en nuestra cultura, pero del cual es muy difícil rastrear su origen. Ella apunta por una familia, la familia Poncia, que sería italiana, ¿eh? Esto desecharía todo lo que hemos venido escuchando durante muchas décadas, ¿no?, de que pudiera tener un origen en Hispania. A lo mejor su padre sí que pudo estar en las guerras cántabras, pero en todo caso, como digo, es fruto más bien de la ficción, ¿no? Así que es un personaje muy enigmático, pero por otro lado un personaje muy atrayente. La última pregunta va a posteriori de la muerte en la cruz ya de Jesús, Antonio, y es la cuestión con la que tú además finalizas el libro, ¿no?, el resucitó al tercer día. De nuevo ahí te vuelvo a preguntar un poco por esa cuestión. ¿Exclusivamente son los canónicos, los evangelios, los que nos hablan de ese concepto de la resurrección al tercer día? ¿Esto ya bebía de fuentes más antiguas, también lo de la resurrección al tercer día? Coméntanos un poco esa parte porque es trascendental en la historia. Es muy difícil hablar de la resurrección. Para poder hablar de la resurrección de Jesús, yo introduzco primero en las otras grandes resurrecciones que aparecen en el Nuevo Testamento, como son la de Lázaro, como son también la de la viuda de Naín. Hay alguna más por ahí, pero es algo complicado porque el Nuevo Testamento, dentro de su historicidad, que en muchos casos pues tenemos testimonios físicos tangibles, como hemos dicho, en piedras, en fuentes, etcétera, pero claro, estamos hablando de un tema muy complejo. Hoy día, pongo como ejemplo, existe el llamado síndrome de Lázaro, que es un fenómeno científico de la medicina, en el cual personas aparentemente muertas, y no me estoy refiriendo a catalepsia, ni a muerte catatónica, ni a nada de esto, están ya en la morgue, están en un depósito de cadáveres, y al cabo de un día, al cabo de unas horas, resucitan, y nadie sabe explicar por qué. O sea, yo doy datos ahí, extraídos de revistas científicas, que la ciencia sigue sin poder explicar. Por tanto, si no conseguimos explicar una resurrección del siglo XXI, ¿cómo vamos a poder acercarnos a la grandeza de la resurrección de Jesús? Para eso ya tendríamos que entrar en el terreno de lo dogmático, ¿no?, en el terreno de la fe. Así que es un episodio muy complejo, un episodio que yo intento abordar cogiéndolo con pinzas en el libro, pero para poder entender la resurrección, Pablo, no solamente hay que acudir a los 4 evangelios canónicos, también hay que acudir a un libro fundamental en todo esto, que son los Hechos de los Apóstoles, que son las cartas de Pablo. No olvidemos que se inaugura la literatura cristiana con la primera carta a los tesalonicenses, ¿no?, que es de San Pablo. Entonces, a partir de ahí podríamos ir viendo esa aproximación a la resurrección, que, como digo, es un episodio muy complejo, pero al mismo tiempo fascinante. Oye, te has encontrado muchas sorpresas en todos estos años de investigación. Dinos un par de ellas que te hayan llamado la atención en todo esto, que no supieras, que me imagino son muchas, pero alguna cosa así curiosa. La primera curiosidad que me he encontrado es que hay tal cantidad de conexiones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo
que prácticamente no hay párrafo en el que no aparezca alguna profecía de Miqueas, que no aparezca Isaías, que no aparezca el libro de Job, que no aparezca una conexión con Moisés, en fin, son tantas conexiones que dices tú, la persona que escribió, o las personas, ¿no? Porque yo apuesto como otros compañeros que investigan. Este año hemos tenido la suerte de coincidir otros compañeros publicando sobre Jesús, caso de Óscar Fábrega, al cual le mando un saludo, compañero de Almería, que ha hecho un libro fantástico, esto no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, y bueno, pues ambos estamos de acuerdo que Mateo, Lucas, Juan, Marcos no fueron personas, sino fueron grupos, fueron escuelas, ¿no? Y fueron recogiendo pues todo tipo de textos de la tradición oral, datos de aquí y de allá, vivieron del documento Q, ¿no? Que es un documento perdido del cual pudieron extraer pues toda esta información y que conecta de manera asombrosa con el Antiguo Testamento. Y el otro dato, la otra gran curiosidad para mí, el otro gran descubrimiento han sido las videntes, ¿no? He mencionado antes a Brígida Ana María Jesús de Ágreda, pero sobre todo me quedo con Ana Catalina Emmerich, una monja agustina del siglo XIX que estuvo enferma prácticamente toda su vida y que desde la cama, sin poder levantarse, sin apenas comer, solo alimentada por la hostia consagrada, por la comunión, vio, por ejemplo, la casa en la que vive y muere la Virgen María en Éfeso, en Turquía. Ve una casa con unos detalles increíbles, los describe en sus revelaciones y, ojo Pablo, años después, las excavaciones arqueológicas sacan a la luz esta casa y es exacta a cómo la había visto una monja desde su cama. Qué curioso, qué curioso. Esto y muchísimo más aparece en el libro que nuestro amigo, filólogo, escritor Antonio Puente Mayor acaba de publicar en Esfera de los Libros, Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Os aconsejo que os acerquéis a la figura de Jesús a través del libro de Antonio. Antonio, ha sido un placer acompañarte, que nos hayas acompañado tú a nosotros y en este viaje específicamente a Tierra Santa y a la figura, bueno, pues importantísima en la historia de la humanidad de Jesús de Nazaret. Antonio, te envío un abrazo muy fuerte, dándote las gracias, como te digo, y te emplazo para una próxima vez. Felices fiestas, Gracias. Un fuerte abrazo a todos los asturianos y en especial a Pablo Vázquez Otero y a todo su equipo. Gracias, Antonio. Felices fiestas a todos. Sidrería Parrilla La Carballera.